Muy gracias a todos, como les decía, por acompañarnos hoy. El tema, como ven, es acerca de mitos y realidades de los mercados financieros. Es un tema bastante amplio, es un tema bastante debatido, pero bueno, quería salirme un poco del esquema y contarles algunas realidades o revisar algunos conceptos que a veces no tenemos en cuenta a la hora de operar y que he visto en algunos lugares. A veces me siento a revisar qué escriben las personas, qué escriben los traders, y se encuentra uno con sorpresas y con situaciones o comentarios que en realidad lo único que hacen es desinformar a otros que están empezando en este camino. Muy bien, vamos a empezar entonces. El significado de la palabra verdad abarca desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general, hasta el acuerdo de los conocimientos con las cosas que se afirman como realidades, así como la relación de los hechos o las cosas en su totalidad en la constitución de un todo. Cuando hablamos de verdad, en términos de hebreo clásico, el término significa confianza y fidelidad. Las cosas son verdaderas cuando son fiables, fieles y cumplen aquello que ofrecen. El término no tiene una única definición en la que estén de acuerdo la mayoría de los estudiosos, y las teorías sobre la verdad continúan siendo ampliamente debatidas. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque en el mercado vamos a tener múltiples conceptos, vamos a tener múltiples participantes, y es importante conocer la verdad de cada uno de ellos para luego sí decidir acompañarlos o decidir guiarnos un poco por ellos, ¿no? Entonces, basados en este punto, hablamos de aquellas verdades a medias. Según la Real Academia de la Lengua, un modelo es un arquetipo o punto de referencia para imitar o seguir. Es así como en los mercados financieros hay personas que se convierten en un ideal de lo que queremos llegar a ser, hasta el punto que a veces ni siquiera nos fijamos en lo que nos dicen, sino solo en lo que representan. Vamos a hablar un poquito hoy de esas verdades a medias. Ustedes ven en la lista, en los nombres que tienen ahí, nombres muy conocidos: Warren Buffett, William O'Neill, Peter Drucker, Philip Fisher, Peter Lynch, Mark Twain, que luego les voy a dejar una tarea con él. ¿Por qué? Porque he visto que la mayoría de traders quieren seguir un modelo, se dejan guiar por frases o por personas o por conceptos de miembros o participantes del mercado que están muy lejos de ser lo que ellos son. Y me parece que ese punto es vital cuando queremos trabajar en el mercado. Debemos saber quiénes somos, debemos saber qué tenemos y luego sí diseñar un plan de trabajo y una forma de participar. Anhelar ser alguno de estos personajes no nos va a llevar a que nuestra cuenta funcione ni a que nuestro negocio funcione. Muy bien, vamos a mirar entonces André Costolani. Muchos lo han escuchado, y ahí vamos a guiarnos por algunas frases que estos personajes que han sido importantes a través de la historia en el mercado, muchos conocidos, otros no tanto, nos muestran. ¿Por qué? Porque en realidad a veces queremos ser como otras personas, queremos llegar a ser, y nos dejamos influenciar por ellos cuando en realidad no conocemos su esencia ni lo que piensan del mercado. André Costolani nos dice que si en el mercado hay más tontos que papel, la bolsa sube, y si hay más papel que tontos, la bolsa baja. No hay que creer que los demás, cuando compran masivamente algunas acciones, saben más o están mejor informados. Sus causas pueden ser tan diferentes que es prácticamente imposible sacar consecuencias de ello. ¿Por qué se las traigo a colación? Porque muchas veces creemos que lo que los demás opinen del mercado es lo correcto, no aquello que nosotros en realidad vemos y analizamos. Entonces consideramos que el análisis que otro trader realiza es el mejor, que el sistema que otro trader tiene es el mejor, y nos vamos dejando guiar o salir del camino que nos hemos trazado y de las metas que nos hemos puesto. Las palabras más útiles en bolsa son quizás, según, posiblemente, a pesar, ciertamente, puede ser o me parece, porque todo cuanto se cree y se dice es condicionado. Muchas veces algunos de ustedes me escriben, la pregunta oficial es: ¿hacia dónde va el euro? ¿Va a llegar hasta 45? ¿No va a llegar hasta esa zona? Y cuando uno le responde a esas personas en que podría ser
en que podría llegar a esta zona o podría ubicarse en cierto nivel, entonces se genera la sensación de que se está engañando, de que en realidad no queremos decirle la verdad a la persona que nos está preguntando o que escondemos alguna información. Tengan muy claro que el mercado se rige por estos conceptos. El podría, porque no somos adivinos, no tratamos de adivinar qué sucede en el mercado, ni nos dejamos guiar por ese tipo de cosas, sino solamente tratamos de analizar, y por eso el posiblemente o el podría tienen validez y tienen vigencia. Y ese debe ser el análisis que ustedes hagan de sus operaciones. Muy bien, Peter Lynch, algunos lo han escuchado, lo han visto, han leído sus artículos. Hay una frase que me gusta de él que es: no sé si los próximos 1000 puntos del Dow Jones serán hacia arriba o hacia abajo, pero estoy seguro de que los próximos 10.000 serán hacia arriba. ¿Por qué me gusta esta frase o qué me traduce? Nosotros queremos a veces adivinar el sentido de un movimiento. Empezamos a ver al euro subir, como en este caso lo ha hecho durante los últimos 30 minutos, y entonces decidimos enfocarnos en que seguirá subiendo eternamente. Hay que ser muy claros en que hay movimientos de mucho, digamos, de corto plazo, de menor rango de recorrido. Y hay movimientos, hay situaciones en los mercados que son muy claros a largo plazo. Vamos a ver el euro, por lo menos ustedes han visto que esta semana el mercado ha estado muy quieto en algunos momentos. El lunes tuvimos un espacio de tiempo cerca de 2 o 3 horas en que el precio prácticamente se mantuvo estable, solamente subía o bajaba 30 puntos. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos tener claro el concepto que manejamos diariamente del mercado y el concepto global y el concepto hacia dónde va un activo con el que estemos trabajando. Bien sea las monedas, bien sea el petróleo, bien sea el oro, perdón, o el Dow Jones. Siempre hay que tener en cuenta el movimiento interno, el movimiento corto, y hacia dónde se dirige ese activo o esa cotización. Entonces, es muy interesante que manejen este tipo de conceptos. El destino de un inversor lo marca su estómago y no su cerebro. Muchas veces realizamos operaciones en el mercado, y hablaba con algún trader hace unos días. Él me decía que no sabía por qué si entraba una operación al mercado y simplemente cuando llevaba un cierto recorrido la cerraba sin respetar el profit que había puesto en su operación, pero que él sabía hacia dónde iba a ir. Eso se llama, ese es el estómago, ese miedo que nos genera. Yo le explicaba que muchas veces confundimos o no tenemos claro cuál es el concepto de miedo, cuál es el concepto de codicia o qué es lo que nos está manejando nuestro trading, y por eso es importante saber operar y tener un sistema claro y eficiente al momento de entrar a operaciones. No siga mis pasos, porque aún en el caso de que acierte al comprar, usted no sabrá cuándo vendo. Es una frase que nos invita a no seguir a los demás tratando de hacer lo mismo que los demás. Somos únicos en nuestro trading, tenemos necesidades únicas, condiciones de mercado únicas. No todos operamos en el mismo horario, no todos vemos esto en cierto enfoque, no todos utilizamos los mismos pares de monedas, algunos tienen preferencia por otros. Entonces no somos iguales. Y aun cuando yo le diga en qué punto el euro puede regresarse, usted no va a saber dónde voy a cerrar mi posición. Entonces tenga muy claro eso a la hora de hablar con personas o con otros traders o de dejarse guiar por ellos en cuanto a su operación. Aquí viene un amigo conocido, creo que para algunos es el sueño, o a veces escucho en algunos foros o en lugares donde escriben ciertos traders que es el ideal a seguir. Me parece que se apartan un poquito del modelo y se vuelven totalmente soñadores e irracionales al momento de operar. Una cosa es lo que Warren Buffett ha logrado en su empresa, en su trabajo, y otra cosa es quererme parecer a él, querer utilizar el mismo sistema. Si yo tengo una cantidad de dinero suficiente como la de él, si tengo un grupo empresarial, unos asesores financieros iguales, voy a poder compararme. Si no, me parece que estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo el norte. Hay que tener muy claro qué hace cada persona en el mercado, hacia dónde va, qué herramientas tiene, cómo está conformado su entorno,
para luego sí tratar de imitar o seguir, si voy a tratar de hacerlo. Hay varias frases que Warren Buffett siempre dice. Una es que gran parte del éxito se puede atribuir a la inactividad. La mayoría de los inversores no pueden resistirse a la tentación de comprar y de vender constantemente. Eso nos sucede a todos cuando empezamos en el mercado. Pensamos que entre más operaciones tengamos en el día o nuestra cuenta genere más operaciones, entonces vamos a ser mejores traders y vamos a tener mayor rentabilidad. Muchas veces hay que quedarse quieto. Si sabemos que el mercado está esperando una noticia que nos puede mover o no una zona de precio de algún activo, pues es mejor quedarse fuera del mercado. Se atribuye mucho el estar fuera a ser alguien temeroso o a ser un perdedor en el mercado, y no es cierto. Estar fuera del mercado es una ganancia. Cuando mi sistema de trading no está dándome una señal de entrada, sino que simplemente trato de ganarle a o de subirme, como dicen algunos, en el tren de, lo que estoy haciendo es devolverme en la disciplina de trading que llevo, y lo que estoy haciendo es agregarle mayor riesgo a mi cuenta. Entonces estar fuera no es una pérdida, es una ganancia que hay que aprender a manejar. Una diversificación amplia solo es necesaria cuando el inversor no entiende lo que está haciendo. A ver, he visto a muchos traders empezar en el mercado de divisas con monedas, con el euro, con la libra. Luego a los 3 meses ya se dan cuenta o alguien les dice que hay pares que tienen mayor recorrido, entonces ya nos pasamos a pares que ni siquiera conocemos, libra-yen, euro-yen, personas que ni siquiera han podido lograr ser eficientes en un par como el euro-dólar, lo intentan luego en otros pares con mayor recorrido y mayor movimiento diario, para luego encontrar que alguien en algún lugar les dijo que los futuros del euro, que los futuros del petróleo, que el oro funciona mejor, que da mayor ganancia, y terminan revolviendo una cantidad de conceptos que al final lo único que hacen es alejarnos de ser operativamente eficientes. Tengan en cuenta esto, no necesitamos saber de todo en el mercado. Necesitamos saber de una única cosa, pero muy bien, conocer exactamente el recorrido que hace un par, saber las zonas donde se frena, qué influencia tiene con las noticias o no. Entonces, no necesitamos llenarnos de tanto conocimiento y no se dejen alejar del camino que se ha trazado. Leía en estos días a alguien que decía que el único camino para poder operar el mercado eran los robots. No es cierto, es una alternativa, sí. Funciona así, para algunos sí, para otros no. A otros nos gusta otro tipo de trading. Entonces no se dejen llenar la cabeza de ideas aparte de las que ustedes consideran una realidad. Si los mercados fueran eficientes, yo estaría pidiendo caridad, dice Warren Buffett. Eso es cierto. Los mercados son cambiantes, las tendencias se modifican, los mercados alteran, cambian situaciones, se presentan mayores impactos de noticias, otras no. Eso es la dinámica del mercado. Cuando aprendemos a conocerla, cuando se nos hace normal, entonces no nos extrañamos cuando el mercado no mueve nada o cuando el mercado es un recorrido bastante largo, porque ya lo conocemos. Solamente el desconocimiento del mercado es lo que nos genera temor. A menos que puedas ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un ataque de pánico, no deberías invertir en el mercado bursátil. Tengan en cuenta que siempre el mercado maneja un porcentaje de riesgo. Entonces yo tengo que ser consciente del valor de mi cuenta y cuánto puedo llegar a arriesgar. Porque sí, el ideal no es tener operaciones abiertas durante mucho tiempo, pero cuando una cuenta o una operación, el mercado cambia de sentido, da un giro inesperado y nuestra cuenta se queda con esa operación abierta, debe ser capaz de soportar el movimiento que se genere. Las personas que me conocen alguna vez les he contado que tuve una operación en la libra 6 meses abierta, pero la cuenta lo soportó todo el movimiento y finalmente llegó al punto donde yo necesitaba ganar. Terminé después de 6 meses ganando 10 puntos. No es el ideal, no es la forma en que debemos trabajar, pero debemos estar conscientes de que es una posibilidad y precisamente por ello debe nuestra cuenta poder soportar esos movimientos. Entonces siempre ténganlo en cuenta a la hora de abrir operaciones.
¿Qué le va a permitir? Manejar su apalancamiento, manejar su nivel de riesgo y saber cuánto tiempo esa operación va a ser soportada por el total del capital de su cuenta. Usted ni tiene razón y se equivoca porque la muchedumbre discrepe con usted. Usted tiene razón porque sus datos y razonamientos son correctos. No se dejen llevar porque los demás dicen esto o aquello. Nadie tiene una verdad absoluta en el mercado. Como todos analizamos el mercado de forma distinta, porque tenemos cerebros distintos, personalidades distintas y análisis diferentes, todos tenemos la razón. Entonces no se deje llevar si usted considera que el mercado va a estar bajista, porque una u otra persona asevera que va a ser o va a tener un movimiento contrario. Lo más importante es lo que usted ve en su gráfica, en su pantalla y en su sistema. Eso es lo único real para usted. Nunca se debe invertir en negocios que usted no pueda entender. Si usted pretende trabajar en el mercado de divisas o en los mercados financieros en general, lo mínimo que debe tener es un conocimiento del mercado. Debe saber ciertas cosas, debe apropiarse de ciertos conceptos. No se debe invertir en negocios que no entendemos y que no conocemos. No intentamos predecir la dirección del mercado de valores, de la economía, de los tipos de interés o las elecciones. Fíjense que lo dice una persona que tiene un portafolio de inversión bastante amplio en diferentes mercados, pero que no intenta predecir. Nosotros no somos adivinos, no tratamos de adivinar, simplemente analizamos el mercado y vemos zonas donde probablemente el precio pueda llegar basándonos en los datos anteriores que hemos tenido. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Jorge nos pregunta que si la sección la están grabando. Sí, Vicky me comentó que se iba a grabar. Bueno, muy bien. Les puse una frase, no sé si alguno de los que está aquí recuerda quién es Mark Twain y qué ha hecho. Tiene un libro muy famoso, no sé si alguno lo conoce. Él dice que octubre es uno de los meses particularmente peligrosos para operar o especular en bolsa. Los otros meses peligrosos son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febrero. ¿Saben quién es Mark Twain? Bueno, parece que no. Es muy famoso. Sé que... Muy bien, escribió Tom Sawyer. Correcto. Muy bien. Si ven, la frase la escribe alguien que no tiene que ver con el mercado. Siempre vamos a encontrar opiniones diversas, distintas, de personas ajenas al mercado, pero con una amplia sabiduría que debemos seguir y compartir. Es cierto, todos los meses del año son particularmente peligrosos cuando estamos operando en el mercado, según el concepto de algunos. ¿Por qué son peligrosos? Es que veo que a veces las personas escriben, este mes fue terrible, pero el siguiente mes va a ser mejor, porque abril es mejor, o marzo es mejor, o bueno, muchas cosas. Entonces, todo el año es igual, las situaciones de mercado todas son las mismas, solamente tienen algún factor o algún detalle importante de cada economía que tiene relevancia y que puede manejar en la zona del precio donde se va a ubicar. Esta semana es una semana particularmente especial porque estamos esperando en las tasas de interés del Banco Central Europeo, que en la reunión anterior vislumbró que podía subir un poco los niveles de las tasas. Saber si va a subir o no, no lo sabemos. Especular, sí, se especula que puede subir. También se especula que el resto de los países han estado ejerciendo presión para que no suceda, porque obviamente no están las condiciones dadas para ello. Entonces, quería que lo revisaran, un poquito quería traerles la frase porque me gusta mucho, me trae la realidad de saber que todos los días hacemos algo diferente y que el mercado todos los días nos presenta situaciones nuevas que hay que aprender a sortear. ¿Qué significa seguir la tendencia? Esto es un concepto muy importante. Cuando empezamos en el mercado siempre nos dicen que hay que seguir la tendencia. Aquí les traje dos gráficas, una gráfica diaria donde vemos una línea de tendencia y la de la derecha en un time frame mucho menor de 30 minutos donde también hay una línea de tendencia. Hay una duda general siempre cuando estamos trabajando y operando, es ¿qué tendencia sigue el mercado? ¿O cuál tendencia voy a seguir? ¿La diaria?
que me habla de un mercado alcista, o la tendencia menor en 30 minutos, que me habla de una tendencia bajista. Existen unas condiciones de mercado generales que son las que manejan la tendencia principal. Siempre tenemos que tener en cuenta la tendencia principal del día del mercado. Lo podemos ver en el gráfico diario o en el gráfico de 4 horas, que se ve un poco mejor. ¿Por qué es importante saber la tendencia del día? Bueno, porque si yo sé que el mercado es bajista, entonces voy a saber hacia qué zonas el mercado se va a estar inclinando. O si sé que el mercado es alcista, también voy a saber qué zonas van a ser más fuertes para que el precio suba, para que el precio rompa, para ese tipo de cosas. Pero hay algo que yo no me puedo olvidar, y es que la única tendencia que debo mirar, si mi sistema así lo determina, es de acuerdo a la herramienta o la estrategia, o como lo quieran llamar, que yo estoy entrando al mercado. Esa es la tendencia principal para mí. Me explico. Si mi gráfico de 4 horas me marca una tendencia alcista, pero mi gráfico de 30 minutos, que es donde yo entro realmente al mercado, me está bajando una tendencia, me está mostrando una tendencia bajista, entonces yo voy a entrar con ese gráfico, ¿sí? El valor o la tendencia principal la determina el punto o la estrategia donde yo estoy utilizando, si es 1 hora, si es 30 minutos, si son 5 minutos. Esa es la tendencia que yo debo revisar. Obviamente sé que si el mercado tiene una tendencia general del día alcista y mis operaciones van en sentido bajista, voy a tener mayor dificultad, voy a tener un poco más de resistencia en el mercado, porque obviamente el mercado está predispuesto a llegar a niveles mucho más altos en la tabla de precios. Pero eso no significa que esté operando en contra de la tendencia como tal, sino que yo solamente estoy haciendo operaciones en otro sentido, pero la tendencia general del día me está marcando una pauta. Entonces siempre tengan en cuenta estos factores. Hay una tendencia general, no es que una o la otra sea mala o buena, como a veces me preguntan, sino que simplemente cada una de ellas me está mostrando un marco de tiempo diferente. Y digamos, si mis operaciones son en 4 horas y yo voy a entrar, obviamente tendrá una diferencia con alguien que opera 30 minutos, porque en un solo recorrido de 4 horas esa otra persona 30 minutos puede estar teniendo 5 o 6 entradas a la vez, dependiendo de su sistema, obviamente. Siempre respeten su sistema, es la única verdad, y es el único que les permite, o lo único que les permite tomar una decisión de entrar o salir del mercado. Eso es lo más importante siempre. Otra frase común que escucho o que siempre leo es que el análisis técnico es suficiente para operar el mercado de divisas y las noticias no afectan el mercado. Es falso, no es cierto. Tengan en cuenta que cuando estamos operando en el mercado Forex, estamos hablando de 2 economías que representadas en sus monedas. Las perspectivas económicas de cada uno de esos países, en este caso cuando hablamos del euro estamos hablando de una zona, la idea de la solidez económica o a futuro, como se encuentre ese país o esa zona, económicamente hablando, en cuanto a crecimiento y cuanto a desarrollo, será lo que permita o lo que maneje la oferta y la demanda de esa moneda. Entonces es totalmente falso que solamente utilizando análisis técnico vamos a poder operar el mercado. Necesitamos una combinación de análisis técnico y de análisis fundamental, porque nos movemos en un mundo macroeconómico. Los mercados financieros se basan en economía, en perspectivas, en inflación, en PIB, en crecimiento, en desaceleración, en recesión, en todo ese tipo de términos. Entonces sería ilógico que nosotros pretendamos operar el mercado sin tener un conocimiento, aunque sea mínimo, de este tipo de herramientas. ¿Por qué les puse esta gráfica? El viernes pasado tuvimos las nóminas no agrícolas. Este es el par dólar-yen en gráfico diario. Ustedes ven que el par se encontraba debajo del promedio móvil de 200 en la zona de 83.60. ¿Qué hace o qué resultado final tuvimos de este movimiento? Que el precio lograra vencer esa zona de ese promedio móvil. Si vemos, el dólar-yen ahora está en 85.28, está muy por encima. ¿Por qué es importante o qué pasó con este informe de las nóminas no agrícolas?
lo que hace es que catapulta el precio, le da mayor fortaleza para poder lograr superar esta zona y vencer esa barrera que tenía. Entonces, muchos informes o muchas situaciones de mercado lo que hacen es impulsar hacia el sentido que se pretende llegar en cuanto a la zona de precio que estamos buscando. Entonces siempre hay que tener en cuenta estos datos, siempre hay que estar atentos a lo que sucede. Hay informes obviamente que tienen mayor relevancia, dependiendo mucho también del ciclo económico que estemos viviendo. En este caso estamos saliendo, por lo menos en economías como la americana, de una recesión, estamos en un proceso de crecimiento. Entonces los informes que tienen que ver con el empleo, con la producción, con el incremento en las ventas y el incremento en el consumo, serán los que tengan mayor protagonismo y serán los que ayuden en los desarrollos de los movimientos que el mercado esté realizando. El secreto del triunfo en los mercados financieros no se basa en acertar en todas las oportunidades que se nos presentan. Lo dice William O'Neill, también trabajó en bolsa. A veces queremos acertar siempre. Las personas que no tengan a la pérdida como factor incluido en sus operaciones y en su estrategia de trabajo, nunca van a llegar a ser consistentes. El mercado o las operaciones o nuestra cuenta, cuando trabajamos en mercados financieros, no se trata de no perder nunca. Eso no va a suceder. Usted nunca podrá estar un año sin tener una sola pérdida, o un mes, o inclusive un día sin tener pérdidas en sus operaciones. Si usted pretende hacerlo, yo le aconsejaría que se saliera al mercado de una vez porque no está siendo realista, está siendo un soñador. La pérdida está implícita dentro del mercado. Es un mercado de suma cero, como dice uno de mis maestros. Si alguien gana, alguien pierde. Entonces, eliminar la pérdida es algo totalmente irracional. Manejarla es lo que nos permite ser eficientes o no. Si yo sé cuántas operaciones de pérdida puedo tener en mi estrategia de trabajo, no tengo ningún problema. Hablábamos la semana pasada con alguien que estábamos en clase y yo le decía que sistemas hay muchos. Hay algunos, tengo un sistema que pierde 15 y gana 9, pero esas 9 soportan toda la pérdida de las 15 operaciones anteriores. Si yo conozco mi sistema y sé que voy a perder 15 veces, no tengo ningún problema. Si no lo conozco, a la tercera pérdida ya estoy fuera del mercado y estoy utilizando otro sistema. Entonces la pérdida es algo implícito. Solamente aprender a manejarlo es lo que nos va a permitir tener operaciones eficientes y que la cuenta pueda manejar ese momento de pérdida cuando se genere. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino el futuro de las decisiones presentes. Queremos conocer el futuro, a veces pretendemos ser adivinos de un mercado donde existen muchos participantes y queremos o nos adueñamos del pensamiento de la filosofía que somos los únicos en conocer el futuro y la realidad de lo que va a suceder. No es cierto, no somos adivinos, no predecimos el futuro, no sabemos a dónde va. El euro está en 43.32, puede subir o bajar, e igual, estamos en un 50% de posibilidades de ambas. Entonces no pretendamos hacerlo, pero sí que nuestras decisiones en este instante generen ciertos procesos a futuro. Si yo sé que me estoy apalancando demasiado, si yo sé que el riesgo que estoy manejando no es el adecuado, si sé que no estoy respetando mi sistema de trading, que no estoy siendo disciplinado, que no conozco el mercado, que no sé ciertos conceptos técnicos, que no me he capacitado igual, pues eso va a generar unas consecuencias a futuro. Entonces tratemos de tener buenas decisiones ahora para que en el futuro no tengamos que arrepentirnos. Mi broker es el mejor, es una frase que siempre escuchamos. Cuando alguien habla o pregunta por un broker, cada uno da una opinión, que a mi modo de ver tiene su razón de ser. Aquí en Colombia hay una frase o un dicho popular que dice que cada uno habla de la fiesta según le va. Y es cierto, funciona igual para todos los brokers. Todos son iguales, todos tienen casi el mismo funcionamiento. Yo discrepo de las personas que dicen que un broker es mejor que otro. Para mí todos son iguales, todos tienen la misma dinámica. ¿Qué cambia de cada uno a otro? El sistema, sus regulaciones.
Hay brokers que están en Estados Unidos, que están en Suiza, que están en Londres, que tienen un sistema de regulación. Hay otros que no lo son, que no lo están, que pueden ser mucho más flexibles. ¿Qué es lo importante en este caso? Conocer el broker con el que voy a trabajar, conocer cómo funciona, qué requisitos tiene, cómo son sus procesos administrativos, una cantidad de situaciones que yo debo saber, porque el broker o la plataforma que él me envía es mi base de trabajo. Entonces, yo no puedo pensar que aquel que me está entregando la opción de participar en mercados financieros electrónicos es mi enemigo. Siempre oímos la frase de que el broker está contra mí, que yo lucho con el broker, yo peleo por las cosas. Eso no es cierto, no es verdad, así no funciona el mercado. Usted simplemente escoge un broker de acuerdo a las características que necesita y con base a ellas decide operarlo. Entonces, lo primero que debe abrir es una cuenta demo, luego ya después de un tiempo abre su cuenta real, porque es ilógico que ustedes utilicen una cuenta demo con un broker o con una plataforma y a la hora de abrir una cuenta real utilicen otra. Ahí nada más van a tener un problema de acomodación en cuanto a los sistemas, a las órdenes, al tiempo de entrega, una cantidad de cosas. Entonces no lo hagan. Si van a trabajar en mercado, siempre utilicen el mismo broker en su cuenta demo y pásenlo entonces luego a su cuenta real. El broker, usted tiene que ser realista en cuanto a el capital que va a manejar en esa cuenta. Si usted tiene una cuenta de $1,000 o 1,000 euros o $2,000 o 2,000 euros, pretender convertirse en un participante protagonista del broker, en que usted cree que cada vez que él mete una orden, el broker se sienta a esperar a ver usted qué está haciendo para poder meter una orden en contra, pues en realidad es soñar. Una institución como esa, que tiene miles de clientes, que tiene miles de cuentas, obviamente no está esperando a que usted haga una operación. Ni siquiera sabe qué stop loss puso para poner un stop loss, como todos dicen. Es que puso un stop loss, el precio lo tocó y se regresó. No. Cuando usted pone un stop loss, lo está poniendo, esa misma zona está puesta para todos. O sea, el precio va a llegar a cualquier persona que tenga una cuenta en ese mismo broker. Entonces, tenga muy en cuenta eso. ¿Cuáles son sus características? Escuchamos a personas hablar de este broker no me funciona porque me cobra tanto de spread o tiene algún otro sistema. Usted no sabe qué capital de cuenta tiene. Los brokers manejan diferentes grupos de trabajo a nivel de cuentas. Digamos, tienen un rango mayor. Si usted tiene una cuenta de 10,000, de 20,000, hay personas que tienen, o empresas que tienen cuentas de $500,000, personas que invierten $1,000,000, sí las hay, por eso los brokers trabajan. Pero querer compararse usted o pensar que es exactamente igual a esa cuenta, hay personas o empresas que manejan cuentas muy grandes, obtienen resultados y ganancias muy amplias. Es cierto, esas personas tienen ciertas limitaciones y a ellas es a las que el broker maneja. El resto no, el resto son operaciones automáticas que entran a la plataforma del broker y salen. Entonces, ubíquese en el lugar correcto para tener una aproximación adecuada al broker, porque todos son iguales. Hablaba con una persona de FXM esta semana, y bueno, alguien que está operando ahí, entonces me decía, no, a nosotros los scalpistas nos gustan. Hay brokers que no les gustan los scalpistas. Entonces usted tiene que tener claro qué sistema va a usar, qué plataforma quiere, cómo quiere trabajar, con qué broker quiere operar, y luego siente y saber las regulaciones que cada uno maneja. Hay diferentes regulaciones, como le decía. Entra a la página de las entidades. Todos sabemos exactamente cuáles son las entidades que lo regulan. Entra a la página, digite y revise cuáles son las regulaciones y luego sí, porque tómese el tiempo para tener datos en realidad de quien debe darlos. No de una u otra persona que le va a emitir un concepto dependiendo de cómo le fue. Vamos a seguir acá. A ver. Hay otra premisa que aparece y es que no hay traders exitosos. Solo los que trabajan en Wall Street o los que operan en hedge funds. Nosotros nos dejamos guiar por eso. He escuchado muchas veces, con tristeza la mayoría, de gente que dice que en este mercado no se gana, no se vive, no se trabaja, que somos unos mentirosos, y no es cierto.
sí se vive, sí se trabaja y sí se gana. Ahí ustedes ven el reporte de una persona, obviamente por confidencialidad sería irresponsable de mi parte poner su nombre y su usuario. Ustedes ven las operaciones que hace esta persona. Inclusive la persona está en la sala, es un operador que está en la sala. Miren las operaciones que hace. Las hizo, este es un reporte del mes de enero. Sí se gana, o sea, en este mercado sí existen ganadores, sí se vive de operar forex, sí se trabaja, sí se crean nuevos negocios. No se dejen engañar por esas personas que les dicen que esto es súper difícil, que esto no se llega a ningún lado, que se pierde, que usted va a terminar perdiendo toda su vida, y no es cierto. Solamente escoja el camino correcto y siga la disciplina adecuada. Si no lo hace, no pretenda tener resultados que no son. Pero sí existen personas, y personas reales, que viven en ciudades reales, no que trabajan en empresas, ni en multinacionales, ni que manejan portafolios millonarios, no, personas normales que operamos en el mercado y que trabajamos y vivimos de él, y sí existen. Entonces ahí les traje una gráfica de un reporte para que lo vieran. A ver, nuestro siguiente gráfica, entonces nos dice, a ver, vamos a revisar qué preguntas tenemos. ¿Es posible que cuando un stop loss no se active es porque no existen compradores, vendedores para cerrar un stop loss? No. Usted tiene que tener en cuenta que nosotros trabajamos bajo plataformas electrónicas. Todos tenemos un computador, sabemos que hay momentos en que los computadores fallan, los sistemas fallan. Entonces, ese tipo de problemas, más allá de pensar que es una situación en la que el broker hace un complot o se confabula para usted, es mejor manejarla como un problema técnico que pudo haber sucedido en plataforma. No nos debe generar temor este tipo de cosas. Simplemente hacemos una reclamación ante el broker y él nos contesta. Cuando estamos trabajando con brokers serios y regulados, existen ciertas normas técnicas. Todos tenemos una dirección de nuestro computador desde la que trabajamos y debe ser consistente con la forma con la que estamos operando. Entonces, sí existen herramientas. Usted tiene que poder entrar al mercado y si tiene algún problema de plataforma, poder enviar el reclamo o el pedir una explicación al broker con el que está trabajando. Pero hay errores de plataforma normales que son del día a día. Capima dice que hay traders que son muy exitosos. Ok, sí, está utilizando un sistema de refugio, me parece muy bien. Vea, en el mercado hay muchas personas, hay muchos traders. Ustedes tienen la ventaja de que aquí en FX hay una gran variedad. Cada uno maneja un lenguaje, cada uno maneja una técnica, cada uno tiene resultados, cada uno lleva un margen de tiempo operando en el mercado, algunos más que otros, algunos tienen un conocimiento excepcional, que ustedes no se imaginan la sabiduría que pueden tener. Entonces, simplemente identifíquense con alguno de ellos, con su sistema, con lo que les dice, con lo que piensa, con lo que maneja, y dedíquense y utilicen herramientas. Las personas que me escriben igual, me hacen muchas consultas y todos saben que siempre les doy mi Skype, mi Messenger. ¿Por qué? No es para vender nada, es simplemente porque uno necesita tener un contacto con otra persona que ha pasado por un proceso y que puede guiarte. Entonces, utilicen estas herramientas. Estas sesiones son herramientas, hay muchas personas participando en el mercado y siempre guíense por alguna, identifíquense con alguna, por el concepto que maneja, por lo que les dice, y verán que van a encontrar o van a hacerte el camino mucho más fácil. Bueno, la siguiente opción, diapositiva nos muestra, o les traje una frase que es una cotización que caiga un 50% y después suba un 50%, sigue estando abajo por un 25%. Suena irracional y suena ilógica, pero se las quise traer para que revisáramos el movimiento y porque a veces nos quedamos con conceptos tan primitivos y tan grabados que no nos permiten evolucionar y analizar en realidad lo que sucede con el mercado. Entonces el euro, esto es el euro en una hora. Si ven un movimiento desde 1.4235 hasta 1.4055, cerca de 180 puntos. Si yo digo que el mercado, que esta cotización baja al 50%, entonces la ubico acá en 1.4145. Ese es el 50% del movimiento.
Si yo luego les digo que el mercado sube un 50%, entonces termino en 1.4190. Esa es mi zona. Si ustedes ven, esto simplemente es una frase, un manejo estadístico. El precio, entonces en 1.4190 está 45 puntos por debajo de ese 42.35 como máximo, que significa o es el 25% del recorrido de todo este movimiento, ¿correcto? ¿Por qué se las traje? Porque si alguno la lee a primera vista está equivocado. Si yo digo que algo cae el 50% y sube el 50%, se supone que debería estar en ceros. Esto es un poquito para demostrarles que a veces somos muy ligeros a la hora del análisis. Somos muy cerrados en cuanto al concepto que manejamos. Entonces hay que analizar adecuadamente el mercado, hay que conocer bien las variables y revisar nuestros conceptos. Si ustedes ven, si trazaran un Fibonacci acá, encontrarían que estas son zonas de Fibonacci igual. Entonces, como ven, los conceptos generales del mercado son los que siguen predominando. No se dejen guiar por ideas nuevas. Los mercados tienen modas, como todos los sistemas, como todas las profesiones, como todos los mecanismos. Tienen modas, pero lo único que perdura en el tiempo, y lo que les puedo asegurar es que esos mismos traders que se supone queremos emular, que están en Wall Street o que trabajan en ciertas empresas, se guían por conceptos básicos y sencillos y completos de mercado, que son los que han perdurado a través del tiempo. Esos conceptos, tratemos de seguirlos, no nos dejemos guiar por las nuevas modas, los nuevos sistemas. Leí hace poco a alguien que decía que en este momento lo único que funciona es el trading cualitativo o cuantitativo. No es cierto, no funciona así. Lo único que sirve son los conceptos clásicos del mercado. Esa sabiduría que lleva perdurando tanto tiempo, que ha aguantado y soportado todos los movimientos de mercado y que aún en el año 2011 sigue vigente. Entonces guíense por ellos. Los indicadores técnicos son rezagados del precio. Tengan en cuenta que a veces escuchamos frases o conceptos que son un poco generales y nos dejamos guiar por ellos, y no es cierto. Si ustedes están hablando de algunos indicadores, vamos a encontrar que hay algo de verdad. Cuando estamos hablando de indicadores como el MACD, cuando estamos hablando de indicadores formados por medias móviles, porque son promedios del precio anterior. Entonces estamos hablando que hay una diferencia en cuanto al precio. Pero si vamos a hablar de indicadores como el momentum, que lo que hace es anticipar los movimientos del precio, o indicadores como el estocástico, que marca el indicio de nuevas tendencias, entonces no estamos hablando de rezagos. Entonces sean muy críticos en lo que escuchan, no se dejen guiar solamente por quien lo dice, sino analícenlo. Se refiere a que el precio es lo más importante. Recuerden siempre que de lo que se habla es de el movimiento del mercado, es el que lo descuenta todo. Entonces un analista técnico siempre tiene una realidad, que es que el movimiento del precio debe reflejar los cambios de oferta y demanda. Si la demanda entonces está superando la oferta, los precios deben subir. Y si la oferta está superando la demanda, los precios deben bajar. Los gráficos no mueven el mercado, los gráficos solamente están reflejando la psicología alcista o bajista del mercado. La clave para comprender el futuro siempre está en el pasado, porque recuerden que el mercado repite, y el futuro es solamente una repetición del pasado en cuanto al mercado. Entonces ténganlo muy claro y ténganlo muy bien manejado. Les traje aquí, este es un ejemplo de un análisis técnico. Este es un análisis que se hizo el 1 de abril, en que decía que el euro puede subir, que hay una gran probabilidad si hace un recorrido en el máximo de noviembre del 42.82, que si se rompe entonces nos vamos a 1.45. Este reporte que ven aquí lo puso Katy Lin en su blog. No está mal, o sea, yo no les puedo decir que un reporte está bueno, bien o mal. Recuerden, todos los analistas tenemos formas diferentes de ver el mercado y todos tenemos algo de razón. Pero yo tengo que saber qué significa este análisis, cuántos puntos de trading tiene este análisis, esta persona en qué tiempo me está diciendo que es este análisis, tiene el mismo sistema de operar que yo
y yo voy a decidir mis operaciones basado en este reporte. No, yo voy a decidir mis operaciones basado en el sistema que esté utilizando. Hay nuevos conceptos entonces. Siempre el sistema de trading que me funciona es el que se ajusta a mis necesidades, en el tiempo que lo voy a operar, con el broker que yo quiero, con los conocimientos que necesito para ese sistema y con las mediciones de resultados. Yo tengo que medir mis resultados siempre y tengo que saber a dónde voy y qué quiero hacer. Cuando realizo un análisis técnico estoy siguiendo el movimiento del precio. Ténganlo en cuenta. Si yo estoy haciendo o estoy analizando o viendo un indicador, si estoy viendo líneas de tendencia, si estoy viendo un MACD, si estoy viendo un momentum, estoy siguiendo el precio, no estoy haciendo nada diferente a lo que las otras personas dicen que hacen. Seguir o realizar un análisis técnico es seguir y hacer un movimiento o un análisis del movimiento del precio. Hay nuevos conceptos que tenemos que crear siempre. El proceso para operar el mercado tiene unos pasos, no se los salten. Síganlos uno por uno, porque si no, el mercado mismo se encarga de devolverlos. Hay que saber qué sistema uso, conocer 100% el sistema, aplicarlo en una cuenta demo, en la que no necesito tener dinero, en las mismas condiciones que lo haría si realmente estuviera trabajando, llevar unas estadísticas de mis resultados, y luego sí operar dinero real. Y luego encontrar un grupo de personas que me apoyen en el trading. Traten de no hacerlo solo, siempre hay que buscar. Hay personas que tal vez utilicen el mismo sistema que usted, pero usted no lo sabe y será más fácil operar con ellos. El mejor análisis que yo les puedo recomendar siempre es el más simple. Utilizar soportes y resistencias, utilizar líneas de tendencia, Fibonacci y algún tipo de indicador. Eso es lo que ha perdurado en el tiempo, eso es lo que los mercados se mueven por grupos de personas. Si yo sé que hay un conocimiento que maneja todo el grupo de personas y que lo respeta, pues será más fácil mis operaciones. Por eso las zonas de Fibonacci siempre se cumplen, por eso los soportes siempre se cumplen, por eso los niveles psicológicos se respetan. Entonces tratemos de utilizar esas herramientas. Por último, les diría que no hay que pretender ser un trader imitando a otro. Somos únicos como personas y asimismo como traders. Pregunte siempre, escuche siempre y aplique siempre. Son las 3 palabras que creo que pueden ayudarlo en el mercado. Muy bien, vamos terminando. Muchas gracias a todos. Gracias Vicky también por tu apoyo y bueno, mil gracias a todos. Voy a dejarles, a ver, mi Messenger, por si quieren agregarme. Las personas que me han agregado igual saben que casi nunca les escribo. Siempre, si tienen alguna duda, escríbanme, comuníquese conmigo, ahí estoy. Si les puedo ayudar en algo, así será. Y visiten nuestra página capitalesydivisas.com, mi Messenger, monica_Paredes@hotmail.com, o si quieren agregarnos al Skype también. Muchas gracias. No pierdan el ritmo, no pierdan la fuerza y no se salgan del camino. Sean disciplinados, trabajen en el mercado. Y esto es más que un trabajo, es un placer. Muchas gracias a todos, muy buenas operaciones para todos y nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo. Adiós.